Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Es un placer y un honor, como siempre, poder compartir con ustedes la palabra de Dios y que nos introduzcamos en un capítulo tan espectacular como el que estamos a punto de conocer. Y estudiando la palabra de Dios y meditando en el capítulo que estamos a punto de estudiar, el Señor hablaba mucho a mi corazón y me enseñaba una cosa principal. Y esa cosa principal es: los sacerdotes y los adoradores adoran y sirven a sus dioses como es el carácter de sus dioses. Y esta fue la cosa principal que yo aprendí y pude extraer de este capítulo que la palabra de Dios nos va a mostrar. Pero esto lo vamos a desarrollar a medida que vamos avanzando en este capítulo. Y es que si nosotros miramos detalladamente, en el Antiguo Testamento se mostraba cómo se adoraban a otros dioses, cómo se adoraban a los ídolos, a Baal, a Sera, a Astarot, a Astarte, Semiramis. La palabra de Dios muestra cómo se adoraba a sus dioses, muestra cómo se adoraba a Quemos, muestra cómo se adoraba a Nisro, muestra cómo se adoraba a Dagón, todos los dioses paganos. Se muestra cómo era su adoración, pero también muestra la palabra de Dios cómo era su servicio. Y nosotros nos podemos dar cuenta a través de eso, que así como son sus servidores, que así como son sus adoradores, así exactamente son sus dioses. Así exactamente como son sus sacerdotes, así son sus dioses. Y es que los dioses generalmente van a pedir, van a demandar de sus sacerdotes ser adorados como ellos son. Ahora, ¿hay muchos dioses? ¿Hay multiplicidad de dioses? No, hay uno solo. Pero hay demonios que reclaman adoración. Y la adoración que reclaman la van a reclamar tal cual como son sus dioses. ¿Me hago entender? Hay dioses que están dirigidos a la sexualidad, mejor dicho, demonios que están dirigidos a la sexualidad. Y ellos lo que demandaban de las personas que le adoraban y de los sacerdotes que le servían era promiscuidad, era orgías. Hay otros dioses que de alguna manera querían operar en otras áreas y lo que demandaban de sus sacerdotes, de lo que demandaban de sus servidores era crueldad, sacrificio, derramamiento de sangre, tal cual como nosotros lo podemos ver en el satanismo. Nosotros vemos una cantidad de manifestaciones satánicas, nosotros vemos sacrificios, nosotros vemos la maldad en sus corazones. ¿En la maldad en el corazón de quién? De los sacerdotes. ¿Por qué? Porque su Dios les demanda eso y porque su Dios de alguna manera les da el carácter que Él también tiene. De la misma manera y en ese mismo sentido, Dios, nuestro Dios Santo, describe en nosotros y desarrolla en nosotros alguna característica que Él tiene y es la santidad. Si no fuese así, nosotros no tenemos al Dios que estamos predicando. Porque todos los dioses desarrollaban en sus sacerdotes, en sus servidores, en sus adoradores, su carácter. Por eso este mensaje de hoy se llama sacerdote de un Dios santo. Y nosotros incluso podemos ver a través de la palabra de Dios que los profetas de Baal y los profetas de Astaró comenzaron a hacer cosas para invocar a su Dios. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Ritos satánicos. Ellos comenzaron a cortarse, ellos comenzaron a invocar a su Dios, comenzaron a invocar a estos demonios, pero vemos que ellos no respondieron. Y que de modo contrario nuestro Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, producía en el profeta Elías algo totalmente contrario. Un carácter totalmente contrario, una seguridad que proviene de Dios, una soberanía que proviene también de Dios, pero sobre todo Dios producía en sus sacerdotes santidad. Dios desarrollaba en sus sacerdotes santidad. Si así no fuera, no sería su Dios. Por eso es que es muy necesario que nosotros cumplamos con lo que dice la palabra de Dios cuando nos ordena: sed santos porque yo también soy santo. Entonces, hoy vamos a ver cómo ser el sacerdote de un Dios santo. Y aprovechando que estamos hablando de esto,
de la manifestación que los otros dioses, que los demonios producen en sus servidores, en sus sacerdotes, quiero hacer un llamado a la iglesia a despertar. Cada vez el satanismo se expone de manera más pública, más visible y sorprendentemente más aceptada. Antes las personas se escandalizaban ante los símbolos, ante las muchas cosas que dirigían al satanismo. Ya no, las personas están bastante cómodas con eso. Las personas están bastante cómodas con la simbología, porque las personas están convencidas que ni Satanás, que ni el infierno, que ni el cielo, que incluso ni Dios existen. Por eso es que la iglesia debe despertar. Y por eso llamamos hoy a toda la iglesia a que siga lo que dice la palabra de Dios. Orad y velad, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El mundo está extraviado. El mundo cada vez se alinea más a Satanás. Cada vez prepara más la plataforma para el anticristo. Pero la iglesia tiene que tener un sentimiento contrario. La iglesia tiene que saber que el Espíritu Santo de Dios se está derramando sobre toda carne, que esa palabra no ha sido invalidada, pero que si nosotros no despertamos, la iglesia no va a poder hacer el frente correcto frente a todo lo que se está gestando de parte del reino de las tinieblas. Y recuerde, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas y contra huestes espirituales de maldad. Por eso, iglesia, despertemos. Finalmente, los quiero llevar a que oremos para que podamos comenzar este tiempo tan maravilloso, donde vamos a ver eso que anunciamos desde el principio: sacerdotes de un Dios santo. Estas dos cosas se las anuncio como presupuestos principales de lo que vamos a hablar, pero quisiera que oráramos para que sea el Espíritu Santo de Dios dirigiéndonos y llevándonos a hacer eso que Dios quiere que nosotros seamos. Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido por esta palabra, Señor. Yo te pido que tú la extiendas, que tú la hagas conocer en otros lugares, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesucristo las personas reciban tu palabra. Que en el nombre poderoso de Jesús las personas se alineen con lo que tu palabra está diciendo, Señor. Y que la iglesia busque despertar. Que la iglesia, Espíritu Santo de Dios, busque cada vez más ser espiritual. Que nosotros verdaderamente, Señor, nos cimentemos en ti. Que creamos que estamos puestos en la roca, que creamos que tenemos un refugio, una fortaleza, un libertador, un castillo, un escudo, que nosotros estemos convencidos de que en ti hemos puesto nuestra vida y que eso es la mejor decisión que nosotros hemos tomado. Espíritu Santo, yo oro hoy para que tú desarrolles en nosotros tu carácter. Tu palabra dice, Señor, que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Pero es porque eso eres tú, Señor. Porque tú eres verdadero. Porque tú eres espíritu, Señor. Y nosotros necesitamos seguirte. Nosotros necesitamos ser personas espirituales que juzgan todas las cosas, pero no son juzgados por nadie. Nosotros necesitamos, Señor, buscar ser como tu palabra nos lo está anunciando. Nosotros necesitamos discernimiento. Nosotros necesitamos palabra de Dios. Nosotros necesitamos ser sacerdotes diferentes. Nosotros necesitamos ser sacerdotes que adoran, que valoran el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para que de verdad nuestro carácter pueda ser transformado. Espíritu Santo de Dios, hoy venimos a ti y te pedimos que nos proceses, te pedimos que nos transformes, te pedimos que nos cambies, que cambies nuestra forma, que haya un arrepentimiento, Señor, que nosotros coloquemos nuestra mirada en ti, que nosotros coloquemos nuestra vida en ti y que estemos convencidos de que la santidad que estamos buscando es lo que te agrada, es lo que tú buscas y es lo que debemos hacer para poder exaltarte a ti, para poder glorificarte a ti y que tú veas en nosotros todo lo que tú estás buscando en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.
Y tal como hace un momento lo he anunciado, la palabra de Dios dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Si Dios no fuera así, no lo demandaría de nosotros. Y les quiero invitar a que en todo este mensaje nosotros pensemos verdaderamente en lo que Dios hizo por nosotros, en lo que Jesucristo hizo por nosotros cuando murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, cuando comenzó su proceso desde el Getsemaní, para buscar que nosotros fuésemos restaurados, para buscar que nuestra comunión fuese otra vez como la del principio, como la del huerto del Edén, donde podemos estar con nuestro Señor, donde podemos disfrutar con Él, donde aún nuestra relación hoy es mejor que la que se produjo en el huerto. Por eso yo les quiero invitar a que nosotros verdaderamente valoremos ese sacrificio, que nosotros sepamos como ninguna otra persona lo que Dios hizo por nosotros, lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y si usted es sacerdote, si usted es llamado al ministerio, usted tiene que comprender como ninguna otra persona lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Él nos está llamando a hacer, lo que Él nos está llamando a predicar, lo que Él nos está llamando a mostrar, santidad. Por eso vamos a comenzar con la lectura de estos versículos y que sea el Espíritu Santo de Dios acompañándonos. Versículo 1. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Recordemos que la palabra de Dios viene ilustrando una ceremonia de consagración que duraba más de una semana. En los capítulos anteriores estuvimos hablando acerca de lo que se hizo durante 7 días, pero hoy vamos a hablar acerca de lo que se hizo en el octavo día. Recuerde usted que los números tienen una simbología. De hecho, esto está en nuestro canal de YouTube. Y el número 8 significa nuevos comienzos. El número 8 significa que algo nuevo está por venir. Y algo nuevo estaba por venir para los sacerdotes, para Aarón, para sus hijos, para los levitas. Algo nuevo estaba a punto de suceder. Y es que después de 7 días con una paciente comunión con el Señor, 7 días adorando al Señor, 7 días presentando sacrificios delante de Él, 7 días consagrándose delante de Él. Y hoy a nosotros nos estorba desplazar, entregar un tiempo grande para el Señor. Pero ellos dedicaron 7 días. Recuerdo cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés. Ellos estuvieron ahí durante 10 días. 10 días adorando, 10 días orando, 10 días recibiendo palabra. Y de la misma manera estos sacerdotes se estaban consagrando durante una semana completa y ya iba a venir el nuevo comienzo con este octavo día. Pero ellos se consagraron y apartaron tiempo para eso. A veces nosotros le decimos a Dios, yo quiero más de ti, pero no estamos dispuestos a entregar más de nosotros. Y eso es una falencia y un error que nosotros tenemos. Y es que muchas veces las personas se preguntan, ¿y cuánto tiempo debo orar? Si oras para presentar peticiones, no puedo pensar que el tiempo sea mucho, porque de hecho la palabra de Dios dice que Él no nos escuchará más por nuestra palabrería, porque utilicemos muchas palabras, porque utilicemos palabras técnicas, porque utilicemos palabras refinadas. No, no nos escuchará más por eso. Pero si es por comunión, cuánto tiempo podamos apartar para Él, cuánto tiempo podamos estar con Él, porque es un deleite, porque la palabra de Dios dice que hay delicias a su diestra, que hay plenitud de gozo en la presencia de Dios. Y cuando nosotros comprendamos eso, sabremos que la oración va mucho más allá de lo que yo le pueda pedir a Dios, de lo que Dios me pueda entregar. Y esto estaba intentando Dios que comprendieran los sacerdotes, que la comunión es aún más fundamental que las peticiones que yo pueda presentar delante de Él. Y estaba por comenzar algo nuevo, pero eso lo veremos en un versículo posterior.
Y es que esta ceremonia no solamente involucraba a los que iban a ser consagrados, sino que también incluía el lugar donde ellos estaban consagrando. Porque para la época todo debía ser consagrado para el Señor, absolutamente todo. E incluso estaban los que servirían en otros ámbitos, pero que también se iban a involucrar en el servicio a Dios. Y esas personas también se estaban consagrando para Él. No iban a ser los sacerdotes, no iban a ser las personas que se involucraran más íntimamente en el lugar santo, en los atrios, porque sabemos que en el lugar santísimo solamente podía ingresar el sumo sacerdote, pero iban a ser personas que iban a estar sirviendo y necesitaban esa consagración. Y recuerde que cuando la palabra de Dios habla de ancianos, está hablando de autoridad y está hablando de sabiduría. Está hablando de esas personas que comienzan a desarrollar eso a través de sus vidas. Y leía yo la palabra de Dios la semana anterior y se me quebrantaba el corazón. Porque yo decía, bueno, ¿y cómo fue que cambié tanto? ¿Cómo es que de mi boca puede salir algo cuerdo? ¿Cómo es que de mi boca puede salir algo racional, algo verdaderamente racional? Y es que eso cambió cuando yo conocí a Cristo Jesús. No creo que todas las personas se sientan identificadas, pero es que Asaf, el salmista, decía, tan torpe era yo que no entendía nada. Y así me sentía yo. Yo no entendía nada, yo analizo mis comportamientos anteriores, analizo mis palabras anteriores y digo, definitivamente no entendía nada, no entendía nada espiritual. Pero hoy, aunque no he desarrollado mucha sabiduría, cosas cuerdas salen de mi boca y me di cuenta a través de la palabra de Dios que fue lo que lo generó. Y es que la palabra de Dios dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El mandamiento, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y eso rompió y quebrantó mi corazón. Si tú quieres desarrollar sabiduría, ve a la palabra de Dios. A veces escucho de mi boca disparateces, sí, pero a veces escucho salir cosas cuerdas y eso es por la palabra de Dios, no por mí, porque yo era tan torpe que no entendía nada, tan torpe que no podía comprender ninguna cosa. Aunque desarrollara conocimiento, el conocimiento del mundo, seguía siendo torpe aunque aparentemente conocía muchas cosas acerca de la filosofía, acerca de muchas cosas que este mundo aprecia y tiene por sabiduría. Pero yo me di cuenta que de mi boca solo salían cosas torpes y sé que eso cambió cuando yo conocí la palabra de Dios. Y estos ancianos eran personas que eran procesadas hasta alcanzar sabiduría, hasta alcanzar autoridad y que el Señor nos ayude para que nosotros lo podamos ser. Si una persona quiere ser sacerdote, tiene que tener autoridad, pero una autoridad que es dada por Dios, pero también que tiene mérito propio, pero también una sabiduría que es dada por Dios, pero que es desarrollada porque estamos ahí, escudriñando la palabra de Dios. No podemos esperar que la sabiduría venga por ósmosis o que nosotros tomemos la Biblia, la coloquemos frente a nosotros y que le digamos, Señor, hazme sabio e inmediatamente Él transfiera todo lo que se encuentra en la palabra a nosotros. No, hay que estudiarla, hay que meditar en ella. Y ese Salmo capítulo 19, que es un salmo maravilloso, decía, mis palabras y mis pensamientos sean gratos delante de ti. Mis meditaciones sean de ti, decía el salmista, y era impresionante, porque ahí era que él estaba desarrollando sabiduría. Me impresiona David, lo que David alcanzó a conocer, lo que David alcanzó a comprender es impresionante y lo muestra en ese salmo y lo plasma y muestra lo mucho que ama la palabra de Dios y lo mucho que la palabra de Dios lo ha transformado. Recuerde quién era David. David era un pastor de ovejas. David fue ungido a los 17 años. ¿Qué sabiduría podía haber en ese muchacho? Pero Dios lo tomó.
pero Dios le enseñó las escrituras, pero Dios lo hizo conforme a su corazón. Por eso, si nosotros ejercemos o queremos ejercer algo en el ministerio, autoridad, sabiduría, conforme a la palabra de Dios, conforme a las escrituras. Versículo 2. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y la palabra de Dios habla de un becerro. Y esto me impactó bastante. Y es que esto significa dos cosas. La primera de ellas es que ellos estuvieron consagrando durante una semana y aún eso no fue suficiente. Porque el sacrificio de animales no era suficiente. No era suficiente para que esos sacrificios perfeccionaran a los santos. La palabra de Dios en el libro de Hebreos lo dice. Pero los muchos holocaustos no fueron suficientes para perfeccionar a los santos. Pero las vacas, pero las ovejas, pero los becerros, pero los corderos no fueron suficientes para hallar la perfección de los que hoy son llamados santos. Pero Jesucristo, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, sí lo es. Eso era lo primero que quería indicar la palabra de Dios. Entonces, viene una semana, pero ellos durante ese lapso de tiempo seguían fallando en la ley. Es que la Torá tenía 613 mandamientos. 613 mandamientos. Y ellos seguían fallando, por eso debían presentar un nuevo sacrificio para ese nuevo comienzo. Pero también esto simboliza una segunda cosa, y es que esta ofrenda en particular iba a redimir un comportamiento de los israelitas. Y es que recuerde que en Éxodo capítulo 32, Moisés se va a recibir los mandamientos de Dios. Y cuando él se va a recibir los mandamientos de Dios, cuando regresa al campamento, encuentra al pueblo de Israel que se ha hecho un becerro de oro y que lo ha comenzado a adorar. Y eso fue tan doloroso para Dios, que en algún momento tenía que venir la expiación por ese pecado. Y este es el momento específico en el que ese pecado es expiado delante de Dios. Porque recuerde que después de ese momento Dios dice, vayan ustedes, yo les entregaré a sus enemigos, yo les daré paz, pero vayan ustedes. Y el pueblo llora, y el pueblo aparentemente se arrepiente, pero nunca se habla de la expiación de ese pecado hasta este momento. Y es que el asunto del becerro de oro tiene su expiación formal por esa transgresión en este preciso momento. Por eso Dios continúa con el pueblo de Israel, aparte de su misericordia grande, aparte de su gracia enorme. Lo hace porque hay una expiación de por medio y se presenta en este preciso momento. Versículos del 3 al 6. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro, y un cordero de un año, sin defecto, para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Este es el nuevo comienzo. Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión. Y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo. Y la gloria de Jehová se os aparecerá. Impresionante, impresionante. Dios mostrará su gloria después de expiación y obediencia. Después de expiación y obediencia. ¿Y cuál es la expiación hoy de los sacerdotes? Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio agradable, vivo, santo para Él. Y que alcancemos eso de lo que estuvimos hablando hace un momento. Es difícil. Yo creo que es complejo.
Pero la palabra de Dios nos habla a nosotros de que su yugo, de que su carga es ligera. Es posible que nuestras meditaciones sean para Dios, que nuestros pensamientos sean para Dios, que nuestras palabras sean para Dios, que anulemos toda palabra ociosa. Es posible. Es posible que seamos perfectos, estamos siendo perfeccionados. Pero Dios quiere seguir desarrollando eso en nosotros. Porque si no, ¿para qué murió Él? Si los sacrificios de los animales tampoco eran suficientes, ¿usted cree que valdría la pena que Cristo venga si Él no lo es? Para que nosotros no seamos perfeccionados delante de Él. Cuando Jesucristo vino y cumplió la ley, nos enseñó que se podía hacer. Y que en un tiempo nos despojará de este cuerpo. Y que nosotros tenemos un cuerpo glorificado con el cual adorarlo a Él. Pero piensa, es apenas racional que Dios demande de nosotros lo que Él es. Porque recuerde, los sacerdotes de los dioses tienen que tener el carácter de su Dios. Y el nuestro es santo. Y el nuestro es sin mancha. Y el nuestro es sin arruga. Por eso, bendito el apóstol Pablo cuando decía, deseo presentaros a vosotros como novia ataviada para el novio. Bendito él porque pensaba en una iglesia que iba a presentar a Jesucristo. Y la iglesia que quería presentar era santa. Por eso hablo a los sacerdotes, a los pastores, a las personas que sirven a Dios. ¿Qué clase de iglesia le piensas presentar a Dios? ¿Qué clase de iglesia? Sabemos que nosotros no los podemos hacer cambiar. Sabemos que nosotros no los podemos obligar a un cambio, pero desde la palabra que se predica en el púlpito, las personas seguirán recibiendo la palabra para ser santificados o se marcharán. O se marcharán. Dios no está en contra del crecimiento. Dios ama el crecimiento, Él produce el crecimiento. Pero iglesias están llenas de personas que no quieren escuchar hablar de la santidad. Por eso hago un llamado a los sacerdotes, hago un llamado a los pastores, hago un llamado a los ministros, a los que predican y ministran en el altar, para que busquen conforme a la palabra de Dios hablar de la santidad. Porque si bien nosotros no podemos cambiar a nadie, nosotros no podemos obligar a nadie a vivir conforme a los preceptos, a los mandamientos, a la palabra de Dios. Las iglesias están llenas de personas que no quieren que les hablen de la santidad y se refugian en los lugares en donde solamente les predican acerca de la prosperidad, en donde solamente les predican acerca del éxito, pero no les llaman la atención acerca del pecado, sin el cual no alcanzarán ni la prosperidad, ni la sanidad, ni la restauración, ni la restitución. Porque los sacerdotes de hoy tienen que mostrar el carácter de Cristo a través del altar, si no ni siquiera deberían subirse. Sino ni siquiera deberían predicar la palabra porque Dios lo demanda, porque Dios lo está demandando de nosotros. Dios está demandando santidad de los sacerdotes y está demandando que prediquemos, que hablemos, que busquemos la santidad. Porque la verdadera iglesia de Dios es la que va al cielo, así como el apóstol Pablo. Busco llevar una novia ataviada, busco llevar una novia santa, una novia sin mancha, una novia sin arruga. No busco llevar a cualquier iglesia delante del esposo, delante del novio, no, porque será repudiada, porque no será recibida. Porque dirá el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso busquemos que la palabra de Dios transforme los corazones de las personas y nunca nos cansemos de predicar en contra del pecado. Las predicaciones principales de la Biblia
son en contra del pecado, en contra del pecado. No vanamente los profetas predicaban de la manera en la que predicaban. ¿Eran malos predicadores? Claro que no. No vanamente los apóstoles predicaban de la manera en la que predicaban, pero la predicación nuestra se ha alejado muchísimo de la predicación bíblica, que sí contiene todos esos otros factores. Claro que sí, pero la predicación en contra del pecado es lo principal, porque lo que buscamos es arrepentimiento. Y finalmente, después de eso, lo que se iba a derramar era la gloria de Dios. Y la palabra original es kabod, kabod. Y esta palabra denota pesadez. Esta palabra denota gravidez. Es como si hubiese algo en el ambiente espiritual, algo que es pesado, algo que está en ese ambiente y que se puede sentir, algo que tiene relevancia, algo que tiene un valor superior, algo que tiene una distinción, algo que tiene un esplendor. Y esa es la gloria de Dios, no la podemos describir, no la podemos describir, pero es algo que hemos podido percibir, algo que hemos podido sentir. Y a veces decimos nosotros que la gloria de Dios descienda sobre nosotros, pero esa gloria se manifestó en la presencia. Esa gloria se manifestó en la presencia. Y esa gloria consumía todo lo que no estaba en santidad. Todo lo que no estaba en santidad. Versículo 7. Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Aquí vemos la función del sacerdote. Y es que vemos que a través de la palabra de Dios, el sacerdote debía santificarse para estar listo para servir a los demás. Y nosotros hoy vemos una peculiaridad, y es que a veces los sacerdotes, las personas que están en autoridad, se dedican al servicio del pueblo antes que a la comunión con Dios. Y eso nunca puede funcionar así, porque ¿qué ministrará un sacerdote lejos de la comunión de Dios? Por eso un llamado grandísimo, grandísimo, y es independientemente de que estemos en el servicio de la casa de Dios, nunca descuidemos nuestra comunión con Él, nunca, nunca, porque de nada vale. Lo haremos en nuestras fuerzas, lo haremos en nuestra humanidad, pero primero lo buscamos a Él y después estamos listos para servir a los demás. Porque, ¿cómo hacemos? ¿Cómo damos una consejería si Dios no está en el medio? ¿Cómo predicamos si Dios no está en el medio? ¿Cómo ministramos si Dios no está en el medio? ¿Cómo adoramos si Dios no está en el medio? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estamos listos para servir a los demás si Dios no está ahí? Por eso no descuidemos nuestra comunión con Dios. No hay ninguna razón para hacerlo. Es algo que no podemos permitir, ni por el cansancio, ni por alguna circunstancia. Aunque sé que esto demanda mucho de nosotros. Y lo segundo es que el sacerdote está para el pueblo, para el pueblo. Para sí mismo, no, para el pueblo. Entonces el sacerdote puede ser egoísta, de ninguna manera. El sacerdote tiene que estar pensando en el beneficio del pueblo y no solo en su beneficio personal, no solo en lo que a él le parece mejor, no solo en lo que a él le agrada, sino que el sacerdote debía pensar que tenía una gran autoridad, pero también tenía una gran responsabilidad, llevar a todo un pueblo. Por eso maravilloso es el ministerio, maravilloso. Yo amo el llamado que Dios me ha hecho. No sé cómo lo voy a desarrollar, pero amo el llamado que Dios me ha hecho. Pero reconozco
que ese llamado que posteriormente desarrollaré conlleva una gran responsabilidad y que solamente el Señor nos puede ayudar, solamente el Señor, en todo lo que Él nos asigna, en todo lo que Él nos privilegia. Y es que a nosotros nos encantan los privilegios, pero rechazamos las responsabilidades. Y sin una, no puede haber la otra. Sin una, no puede haber la otra. Nunca lo olviden. Versículos del 8 al 14. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar, e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones, y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Y esto era una muestra de honestidad y humildad ante el pueblo. Y es que, si bien los sacerdotes deben ser santos para un Dios santo, qué horrible ha de ser un sacerdote que no es sincero para con su pueblo. Es decir, un sacerdote no debe confesar los pecados que comete ante su pueblo, pero si un sacerdote no muestra su humanidad, si un sacerdote no es honesto, no es humilde ante ese pueblo, el pueblo no se sentirá identificado con él. Y lo que Dios buscaba a través de eso es mostrar que el sacerdote también es un pecador que necesita expiación, pero es un pecador que está siendo santificado, un pecador al cual Dios le ha dado posición de santo, al cual Dios le ha dado posición de nación santa, de real sacerdocio, de linaje escogido. Entonces miremos a través de la palabra de Dios que bueno es cuando somos sinceros, cuando no mostramos que somos perfectos, o al menos no queremos mostrar eso y nos mantenemos en una posición de orgullo delante de las personas. No, cometemos errores todo el tiempo. Y eso es bueno que salga del sacerdocio al pueblo, que salga del sacerdocio a las personas, para que así como nuestro Señor Jesucristo vino, que eso es figura del buen pastor, y fue tentado, padeció las debilidades que nosotros padecimos. Eso lo hizo para que nosotros nos diéramos cuenta que sí se puede. De la misma manera el sacerdote vislumbre a su pueblo que verdaderamente padece las mismas tentaciones, las mismas debilidades, que cae, que falla, pero que va en camino a la santidad, que fue posicionado como santo por Dios y que a causa de eso continuará hacia adelante. Ahora, los sacerdotes que nosotros tenemos fallan, son humanos y a veces nos desentendemos de eso. Lo digo por experiencia. A veces decimos, pero es el pastor, pero la pastora sí, pero también es humano. Nuestra mayor referencia siempre será el buen pastor, porque él sí no pecó, él no falló, él no se equivocó. No, no lo hizo. Pero los que tenemos aquí en la tierra tienen una humanidad. Y bueno es que nosotros podamos respaldarlos más allá de toda cosa que pueda suceder. Y vemos también a través de la palabra de Dios que aquí comenzó el servicio de Aarón, que aquí comenzó todo esto que él iba a desempeñar, pero lo hizo una vez estuvo consagrado, una vez estuvo apartado, y entonces en ese momento degolló el sacrificio y con sus hijos
Llevó a cabo entonces todo lo que le habían mandado para el ritual de sacrificio, pero una vez consagrado, una vez apartado. Y es que a veces nos importa más, también lo digo por experiencia, a veces nos importa más lo que la gente piensa de nosotros que lo que Dios piensa de nosotros. Y es que hay cosas en mi corazón, no voy a hablar de otras personas, de mí, en mi corazón que me daría vergüenza que las personas vean de mí, pero Dios lo ve, Dios lo percibe, Dios mismo lo percibe. Y eso es peor que si cualquier persona lo percibiera. Y el Señor me hacía reflexionar en eso, porque a veces nos importa más lo que la gente piense de nosotros. A veces no estamos bien, no estamos bien. Y nos importa lo que la gente piense de nosotros. Pero ¿qué tal lo que Dios piensa? Si no estás apto para el servicio, no estás apto. Y es más importante lo que Dios piensa de ti. Es más importante. Ahora, cada que fallamos nos descartamos al servicio, no, porque entonces ninguno de nosotros estaría aquí. Yo no estaría predicando la palabra de Dios. No estaría predicando la palabra de Dios. Pero si nosotros percibimos que nuestro pecado es deliberado, que lo que hay en nuestro corazón es remordimiento, que necesitamos ayuda, que necesitamos un proceso, a Dios y a las personas que nos puedan ayudar confesando nuestros pecados. Pero es importante cómo Dios nos ve cuando nos presentamos delante del altar. Eso es importante. Eso es muy importante. Es más importante lo que Dios piensa de mí que lo que las personas piensan de mí. Eso es mucho más importante. Versículos del 15 al 21. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío, que era para la expiación del pueblo, y lo degolló. Y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano. Y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y aquí vemos a Aarón y a sus hijos llevando a cabo una variedad de ofrendas. Vimos en los 7 días previos, de hecho vimos en los capítulos del 1 al 7 de Levítico, todas las ofrendas que se presentaban en nombre del pueblo. Todas las ofrendas que se presentaban en nombre no solo de los sacerdotes, sino también del pueblo. Pero también vemos a través de la palabra de Dios que que era no solo el comienzo del derramamiento de la gloria de Dios, era también el comienzo del trabajo sacerdotal, era también el comienzo de una comunión pura y viva con Dios. Recordemos cómo terminó Éxodo. Recordemos que Éxodo termina y no pueden ingresar porque la gloria de Dios desciende sobre el templo, porque la gloria de Dios desciende sobre el tabernáculo y nadie sin santidad puede estar en ese tabernáculo. Por eso viene la ley, por eso vienen las normas de Dios, los mandamientos de Dios para que puedan ingresar, para que en el Antiguo Testamento se pueda ingresar al tabernáculo de reunión y entonces la palabra de Dios nos va a mostrar que comienza esa comunión con Dios en el tabernáculo de reunión. Y también la palabra de Dios nos va a mostrar a nosotros que en este tiempo era una especie de entrenamiento. Y es que Moisés a la par estaba supervisando el trabajo de Aarón y de sus hijos que debían presentar delante de Dios y que ese trabajo debía ser excepcional, que ese trabajo
debía presentarse no solo en santidad, sino tal cual como Dios lo había dicho. Entonces, expiación y obediencia. Nuevos comienzos a través de la expiación, de la redención, de la salvación a través de Jesucristo, pero también la obediencia. Obediencia, que Aarón tomara esa palabra y la ejecutara a la par. Y alguien en estos días me hacía cuestionar eh, y me preguntaba, bueno, ¿y Moisés cómo sabía toda esa información? Y en realidad la palabra de Dios no registra que Moisés haya anotado eso. Registra la palabra de Dios que Dios escribió los mandamientos en tablas, Dios mismo, con su dedo, pero no registra la palabra de Dios que Moisés haya anotado todo lo que recibió. Sin embargo, Moisés lo tenía clarísimo, clarísimo. Y él siempre decía como Jehová lo había mandado, porque él fue el autor de este libro además, pero él fue también el que le transmitió los mandamientos a Aarón, pero él fue también el que le transmitió los mandamientos al pueblo de Israel. Y entonces, ¿cómo hizo Moisés? Meditó en la palabra de Dios, meditó en lo que Dios le había dicho en esos 80 días, pero meditó también en lo que había visto, porque él lo vio, porque él miró cómo era el tabernáculo celestial, porque él miró cómo funcionaba el tabernáculo celestial y meditó en eso para poderlo transmitir. Y Moisés estaba entrenando a los sacerdotes para poder llevar a cabo todo lo que Dios quería de la manera en la que él lo buscaba. Y finalmente vamos a leer los versículos del 22 al 24. Después alzó Aarón en sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová. Y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Y es que el corazón de Aarón en ese momento, cuando se consagró, y esto es muy importante, iglesia, esto es muy importante, cuando Aarón se consagró, volvió su corazón hacia el pueblo. Es que cuando nosotros perdemos la comunión con Dios, pilas, perdemos también la comunión con las personas. Y se nos hace mucho más sencillo ser iracundos, mucho más sencillo mentir, engañar, contestar mal. Se nos hace mucho más sencillo romper la comunión que nosotros veníamos teniendo con las personas, porque nuestra comunión con Dios determinará mucho acerca de nosotros. Entonces nos volvemos irritables y nos volvemos cosas que están ahí, pero que la comunión con Dios hace que nosotros seamos perfeccionados. Por eso Aarón, cuando es consagrado, vuelve su corazón al pueblo y lo bendice, y lo bendice. Y yo confieso, a veces yo quiero apartar mi corazón de las personas. Eh, no más en estos días le confesaba a alguien y me enojé y dije tal cosa que no debía decir. Pero al final nosotros vemos a través de la palabra de Dios que cuando nosotros nos volvemos a Dios, Dios nos dice cuándo actuamos erróneamente con las personas. Porque el propósito de Dios es que tengamos comunión con Él y también comunión con las personas. Por eso no vanamente Aarón se consagra y vuelve su corazón al pueblo y lo bendice. No vanamente, sino que comienza a identificarse con el pueblo, comienza a bendecir el pueblo, porque sabe que esa bendición es una bendición para él mismo. Que si ese pueblo es bendecido, él también está siendo bendecido por ser su sacerdote, por ser su pastor, por ser la persona que está delante de ellos. Pero también vemos nosotros a través de la palabra de Dios que esto verdaderamente se hubo instituido cuando Aarón entra específicamente en el tabernáculo como era su derecho. Ahora se había convertido en un derecho. El consagrarse había hecho que él pudiera acceder. Y si bien nosotros hoy, afortunadamente,
Afortunadamente, eh, debemos entrar a la presencia de Dios para consagrarnos y no ya consagrados. Eh, Eso se instituía como un derecho para el sumo sacerdote y Moisés lo instruyó a él en cómo ofrecer el incienso, en cómo preparar las lámparas, en cómo preparar los panes de la proposición. Moisés lo instruyó para que él tuviera ese derecho ahora de instituir, de mostrar al pueblo. También podemos ver en este fragmento que Dios comenzó nuevamente a hacer algo extraordinario en el pueblo. Y es que nosotros vemos a través de la palabra de Dios que cuando esa gloria descendió fue semejante a esa columna de nube, fue semejante a ese fuego, a esa columna de fuego. Eso fue semejante y eso debió haber sido fuerte, porque la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Ese era el mayor impacto de ese nuevo comienzo. La gloria de Jehová se apareció. La gloria de Jehová impactó a esas personas. Y entonces en ese momento se denotó eso que nosotros llamamos anteriormente el peso de Dios. El peso de Dios, porque Dios es sobrenatural. Y nosotros no lo podemos contener. Dice la palabra de Dios, si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto nosotros tendremos un encuentro cara a cara con Dios en este cuerpo y sobreviviremos? Pero la gloria de Dios sí puede descender y sentiremos esa pesadez, eso que genera la gloria de Dios, eso que genera la gloria del Señor, que cuando le sentimos descender, sabemos, estamos convencidos, Dios está aquí. Pero también vemos que salió fuego de delante de Jehová, dice la palabra de Dios, y que consumió las grosuras. Y recuerde, lo hablábamos en el capítulo 6 de Levítico, ese fuego vino de Dios, pero ese fuego no se puede apagar. Ese fuego es la pasión, es el amor, es las primeras obras que tienen los sacerdotes para el Señor. Ese fuego no se puede apagar, no se puede apagar, no permita usted, ministro, sacerdote, pastor, que su fuego se apague. No permita, no permita porque eso es lo que lo mantiene vivo. Porque ese fuego que Dios encendió una vez es lo que a usted le permitirá servir delante de Él. Otra cosa no se lo permitirá. Porque las personas se dan cuenta. Si al final nosotros somos farsantes, las personas lo sabrán. Si al final nosotros no tenemos una comunión viva con Dios, las personas lo sabrán. Podemos ocultarlo durante mucho tiempo, como le dije ahorita. Nos importa más lo que la gente piense de nosotros. Pero si al final nosotros no nos volvemos a Dios, las personas al final se van a dar cuenta. Porque se notará. Porque será evidente. El fuego no se puede apagar. Ese fuego en realidad provenía de Dios para los sacrificios que estaban en el altar. Y es como si se hubiesen encendido espontáneamente. Pero en realidad fue Dios quien lo encendió. ¿Pero qué debía hacer Aarón? Mantener encendidas las lámparas, mantener los panes de la proposición. Él debía hacer todas esas cosas, mantener el incienso, mantener el fuego. Aarón estaba en pos de no permitir apagar nada que Dios hubiese puesto primero. Y la misma función tenemos nosotros. Y nosotros vemos que esto es símbolo de aceptación. Nosotros lo vemos a través de la palabra de Dios en muchos hombres. Lo vemos con Abel, lo vemos con Aarón, lo vemos con Manoa, que es el padre de Sansón. Lo vemos con David, lo vemos con Salomón, lo vemos con Elías. Todos ellos presentaron sacrificio delante de Dios. ¿Y qué sucedió? Entonces Dios envió ese fuego y consumió ese sacrificio. De hecho, recientemente leíamos Jueces, lo vimos con Gedeón. Dios estaba mostrando su aprobación a ese sacrificio. Pero eso se tiene que mantener. Eso no se puede apagar. Si nosotros permitimos que eso se apague, será muy difícil volver a encender. Será muy difícil
volver a encenderlo. Por eso mantengámonos en Él y alabemos a Dios. No, cuando Dios desciende nadie puede evitar alabarlo. Nadie puede evitar postrarse delante de Él. Y el propósito de cada culto es la honra y la obediencia y la alabanza y el honor y la consagración a Dios. Por eso, iglesia, no olvidemos que somos llamados a eso. No olvidemos a qué somos llamados. Este es un llamado no solamente a los sacerdotes, sino también al pueblo. Por eso hablamos especialmente a través de este capítulo que ya hemos finalizado. Y qué especial es que nosotros podamos decirle hoy: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como parte del pueblo que necesito santidad. Porque tú quieres esa iglesia sin mancha. Porque tú quieres esa iglesia sin arruga. Yo recuerdo hace una historia que escuchaba hace un tiempo y fue un sueño de un profeta. Y el profeta soñaba que había un novio hermoso, un novio con vestiduras espléndidas, un novio impecable, un novio al que no tenía nada que reprochársele. Pero llegaba una novia con sus vestidos rasgados, una novia con sus vestidos llenos de sangre, sucios. Y el padre de ese novio, le impidió que se casara con esa novia. Y para mí fue impactante. Pensémoslo no solo como cuerpo de Cristo, sino de manera personal. Que el Padre le impida a nuestro Señor Jesucristo que nosotros estemos junto con Él en las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque no fuimos declarados santos. Porque no nos comportamos como sacerdotes santos de un Dios santo, sino que nos comportamos de manera contraria. Y a causa de eso vimos los resultados que se alcanzaron. Por eso es importante, muy importante que nosotros como pueblo digamos: yo quiero estar en las bodas del Cordero, yo quiero estar en el tribunal de Cristo, yo quiero estar en la Nueva Jerusalén, yo quiero. Y para eso tengo que adquirir un compromiso, vivir en santidad. Pero también que en el otro lado, como ministros, como sacerdotes, como pastores, las personas que me pueden escuchar y que ejercen ese llamado, que nosotros podamos decir: no solamente yo soy sacerdote de un Dios santo, entonces tengo que ser santo, sino que también nosotros podamos decir: voy a llamar a ese pueblo que Dios me ha entregado, a esas ovejas que Dios me ha proporcionado, a la santidad, porque Dios se agrada de la santidad. Y es como un olor grato para Él, dice la palabra de Dios. Es como un olor, verdaderamente una fragancia para Él, algo que lo hace sentir bien, algo que lo hace sentir especial, porque su pueblo se ha consagrado para Él. Por eso les invito en este tiempo a que oremos al Señor y que le pidamos a Él que haga algo especial en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la palabra que se ha enviado. Gracias, Señor, porque tú siempre nos has acompañado en este estudio que nosotros hemos comenzado de la palabra de Dios, porque es tu palabra. ¿Quién nos puede explicar mejor tu palabra que tú? ¿Cómo haremos nosotros para comprender las Escrituras si tú no estás en medio? Nosotros somos como esos discípulos que iban camino de Emaús, que mientras tú les explicabas las Escrituras, sentían un fuego en su corazón. Porque sin ti, Espíritu Santo de Dios, es imposible comprender las Escrituras que fueron inspiradas por ti. Estamos agradecidos contigo por las cosas que haces, por la manera en la que tú estás obrando a través de nuestras vidas. Y hoy nosotros que queremos más de ti, queremos proporcionarte más. Y te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestro corazón, te entregamos lo que nosotros somos, Espíritu Santo, y queremos que tú te deleites en nuestra santidad, en nuestro intento, en nuestro esfuerzo por ser perfeccionados por ti. Tú ya hiciste todo lo que estaba en tus manos.
Tú, Espíritu Santo de Dios, promoviste el sacrificio en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos perfeccionados completamente, para que alcanzáramos la perfección en ti. Por eso tomamos ese sacrificio, entendemos ese sacrificio y buscamos adorarte, servirte, ejercer el sacerdocio conforme a lo que dice la palabra de Dios, en santidad, conforme a tu carácter, conforme a lo que tú eres, con fidelidad, con amor, así tal cual como tú nos lo has mostrado, Señor. Nosotros ejercemos el sacerdocio y te pedimos que te manifiestes en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, transfórmanos, prosésanos, no nos permitas seguir siendo iguales. Cámbianos, porque servimos a un Dios que ha llegado a nuestras vidas para establecer algo diferente. Y bien lo viste tu palabra, porque tenemos una nueva vida en Cristo Jesús y así nos comportaremos y lo ejerceremos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Es para mí siempre un placer enorme poder compartir la palabra de Dios. Es una oportunidad muy grande que me da primeramente Dios y en segundo lugar mis pastores. Así que espero que esta palabra haya sido de edificación y que de verdad nosotros podamos caminar en pos de esa santidad. Que tengan todos un feliz día y que el Señor les bendiga.